acompañan. Lilian González, Canal Cubano de Noticias, Canal Caribe. Presidente, en varias oportunidades usted se ha referido a la oportunidad, también a la disposición al diálogo con Estados Unidos. Me gustaría saber, en concreto, si usted estaría dispuesto a conversar con los Estados Unidos y bajo qué principios lo haría y cuáles serían los puntos de esa agenda. De acuerdo. Hay que decir que en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después del triunfo de la Revolución, que se han caracterizado por una asimetría que todos conocemos y sobre todo esa asimetría la marca la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero durante tantos años sostenido y recrudecido en los momentos actuales. Siempre ha existido dentro de los Estados Unidos y también a nivel internacional un grupo de personas, un grupo de organismos que siempre han estado favoreciendo rutas, puentes, espacios de diálogo o canales de comunicación. Y muchas veces se ha logrado, y cuando se ha logrado se ha permitido que hablemos como iguales sobre temas en los cuales se pueden compartir incluso criterios diferentes, pero son temas que debemos abordar de manera común porque estamos en una misma área geográfica, somos vecinos muy cercanos, ahí están temas migratorios, temas de seguridad, temas de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el terrorismo, hay temas medioambientales que también tienen que ver con todos los mares y y todo lo que está alrededor del Golfo de México, las corrientes marinas. Pero también hay otros temas que tienen que ver con la colaboración científica, los intercambios académicos. Hay una agenda grande de temas que se pueden tocar. Y siempre ha existido una posición histórica de Cuba, una posición que la definió y la defendió el comandante en jefe Fidel Castro, que la continuó el general de ejército Raúl, y que a mi modo de ver es inalterable y es invariable en los momentos actuales. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo. O visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente, por esa política criminal de bloqueo y la persistencia en ese bloqueo, al punto de haberlos recrudecido en los momentos actuales, y lo siguen recrudeciendo, siguen apretando las tuercas de ese bloqueo. Y la agenda podría ser sobre todos estos temas que hemos hablado. Esa es nuestra posición, es una posición también de continuidad y yo creo que es posible. Gracias, presidente. Me pide la palabra el representante Raciel Guanche, del periódico Juventud Rebelde. Adelante. Saludos, presidente. Bueno, a raíz de la nota oficial que se publicó recientemente sobre las
las etapas, ¿no? sobre la aprobación de los planes y medidas para el paso al estado de guerra, ¿no? Hubo preocupación también en la población. Y nada, queríamos saber en qué momento de esa preparación para la defensa se encuentra hoy el país. De acuerdo, yo creo que indudablemente puede existir preocupación de la población, pero yo creo que es menos la preocupación de la población porque la población está participando de eso. La preocupación son de otros, de ese enjambre anexionista que tenemos por ahí, de los que empiezan a flaquear, de los que se empiezan a mostrar cobardes o débiles ante las presiones y la guerra psicológica que nos están haciendo, ante los anuncios de una posible agresión militar o de seguir recrudeciendo el bloqueo a Cuba con las consecuencias que puede traer para nuestro pueblo. Y hay una realidad, Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, que es un concepto de defensa de la soberanía y la independencia del país. Para nada contempla en ningún momento, en ningún acápite, en ningún concepto, la agresión a otro país. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, los que constantemente están hablando de agresión y sobre todo han levantado la retórica insultante sobre la posible agresión a Cuba ha sido el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. En estos momentos. Los revolucionarios sabemos lo que vale defender una revolución. Y que la revolución, como lo ha explicado Fidel, como lo ha explicado Raúl, la revolución que no se sabe defender y no fortalece su defensa, es muy difícil que sobreviva a determinadas circunstancias. Y es un deber soberano nuestro, ante un peligro de agresión, prepararnos para la defensa. Por lo tanto, cuando hicimos los análisis de todo lo que venía pasando, de los sucesos del 3 de enero en Venezuela, de las implicaciones para el área de América Latina y el Caribe, las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un plan de preparación para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo, que comprende la preparación de todo el sistema defensivo territorial de nuestro país, en todos sus eslabones, desde la zona de defensa, el municipio, la provincia, hasta el Consejo de Defensa Nacional, de las unidades regulares de la FARC y el MININ, de las brigadas de producción y defensa de las milicias de tropas territoriales y también de las estructuras en zonas de defensa, de las agrupaciones especiales, para elevar nuestros niveles de preparación para la defensa, lo cual es legítimo y está incluso contemplado en nuestra Constitución. Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y entonces de manera gradual y sistemática todos nuestros sistemas defensivos, todos los componentes de nuestro sistema defensivo territorial se están preparando, nosotros estamos participando en esa preparación. En estos momentos han existido dos actividades de preparación del Consejo de Defensa Nacional. Una en la cual actualizamos todos los planes para enfrentar una agresión de los órganos de trabajo del Consejo de Defensa Nacional. Los actualizamos, les incluimos precisiones que tienen que ver con las experiencias que hemos sacado de los últimos conflictos a nivel internacional. Y por otra parte, en otra reunión del Consejo de Defensa Nacional, actualizamos el plan para el pase al estado de guerra si fuera necesario. Y eso se publicó porque no lo escondemos, no lo escondemos. La nota del Consejo de Defensa que se publicó decía exactamente así: en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa y con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. No está diciendo que pasamos al estado de guerra, está diciendo que nos estamos preparando para si hay que pasar al estado de guerra en algún momento. Por lo tanto, la realidad es esta y todo lo demás es una manipulación, de la cual enseguida fue acogida por todo el sistema de medios de intoxicación mediática que existe, defendiendo los intereses del gobierno
de los Estados Unidos. Y nuestro pueblo está participando. Yo he visitado unidades militares donde hemos hecho ejercicio, he compartido con estudiantes universitarios que han estado también en tareas de la defensa, en zonas de defensa de municipios, y vamos a seguir participando sistemáticamente en este tipo de actividad. Bueno, vamos a pasar a las agencias de noticias. Quería, a manera de información adicional que no le di a usted, de los medios que pidieron esta comparecencia, están aquí, bueno, las agencias, los representantes de los medios extranjeros que ya hemos escuchado, la televisión, como es lógico, había pedido también su espacio, y aquí están las agencias de noticias. Prensa Latina, Jorge Legañoa, su presidente, y que se prepare Norlan Rosendo, que es el presidente, el director de la Agencia Cubana de Noticias. Sí, un saludo, presidente. Un abrazo. Jorge Legañoa, como se decía, de la Agencia Informativa Latinoamericana, Prensa Latina. Primero, ante todo, agradecerle por este espacio que nos permite también traer preguntas que nuestra población se hace y que también hemos recibido. Le pido regresar por un momento a la orden ejecutiva de la pasada semana, porque es interesante cómo se invoca el tema de la emergencia nacional, que tampoco es la primera ocasión que se invoca. Yo le haría varias preguntas concatenadas y le pido si puede responderlas una a una. ¿Somos un país que patrocina el terrorismo internacional? Una pregunta recurrente, pero yo creo que es importante hacerla. La narrativa norteamericana habla de protección a terroristas en nuestro país. ¿Protegemos terroristas en Cuba? ¿Hay fuerzas militares relacionadas con esto? ¿Hay fuerzas militares o de inteligencia o de otras naciones en suelo cubano? ¿O hay en curso conversaciones con algunas naciones, algunos países, para instalar bases de inteligencia en Cuba o bases militares en Cuba, más allá de la que existe históricamente? Me haces una pregunta que tú te la has contestado miles de veces y que te hemos visto disertar sobre estos temas, pero como tú decías, es un tema de actualidad y es un tema también que está en la agenda pública del debate en nuestro país. Bueno, cuando se repasa la historia de la Revolución Cubana, podemos encontrar con qué sistematicidad, con qué intensidad, con qué perversidad ha actuado el gobierno de los Estados Unidos promoviendo actos terroristas contra Cuba, contra la revolución. Ahí están los conocidos más de 600 atentados, intentos de atentados a nuestro comandante en jefe, todo un grupo de hechos históricos de terrorismo, ahora por recordar algunos de los que pasaron en las provincias que dirigí: Boca de Samá, en Holguín, lucha contra bandidos, con las bandas de bandidos en el Escambray, en Villa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritu, que ejecutaron, que asesinaron a campesinos y a revolucionarios, entre ellos un joven como Manuel Ascunce, que lo que estaba era alfabetizando campesinos para que tuvieran la luz del conocimiento. Y hay que decir que algo que es común a todos esos hechos, a todas esas expresiones de terrorismo, es que han sido organizados, financiados y apoyados por los gobiernos de los Estados Unidos sucesivamente. Uno de los hechos más recordados en el país por su connotación y por las vibrantes palabras de nuestro comandante en jefe en aquella ocasión fue el crimen contra el avión de Barbados, donde perecieron 73 personas. Nosotros, en una visita que hicimos al Caribe hace unos años, tuvimos la oportunidad de rendir homenaje a los caídos en ese crimen, compartiendo con uno de los hijos de una de las víctimas del atentado al avión de Cubana de Aviación, con Tim Cremata, el director de la compañía.
Y recuerdo que aquel encuentro, en aquel lugar, en una tarde, en presencia de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, fue muy emotivo y fue muy sentido para los cubanos que estaban ahí. Y en particular para Tim, que además también con sus palabras narró también todo el dolor que sufrió desde niño junto a su familia por la pérdida de su padre. Les diría más, nosotros hoy conocemos de planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, se están financiando y están preparándose en los Estados Unidos para agredir a Cuba en momentos como este. Y que en su momento daremos la información, en su momento haremos toda la denuncia que merece. ¿Cómo puede hablar de terrorismo en Cuba, un país que ha sido víctima del terrorismo por parte de ese que nos está acusando? Es una desfachatez, es una inmoralidad, es una manipulación, es una mentira, es una calumnia. Pero nosotros tenemos hechos muy recientes de con qué deshonestidad los gobiernos de Estados Unidos han movido la temática del terrorismo culpando a Cuba. Recordemos cuando ya faltaban pocos días para que se entregara la presidencia de los Estados Unidos, que el actual presidente de los Estados Unidos nos incluyó en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y todos sabemos que esa es una de las acciones que más ha provocado el recrudecimiento del bloqueo en estos tiempos, por los daños que nos causa desde el punto de vista de financiero y de posibilidad de todo un grupo de entidades, empresas, de trabajar con Cuba. Y como es una medida totalmente coercitiva y de presión contra otros. Y nos pusieron ese cartel, esa definición, esa clasificación y nos incluyeron en esa lista espuria sin prueba ninguna. Biden mantuvo esa posición en su mandato y en los últimos días de su mandato nos sacó de la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Por lo tanto, está reconociendo de que no había ninguna prueba para incluirnos en esa lista. Y llega Trump de nuevo a la presidencia y en unos días nos vuelve a incluir en la lista. Realmente la lista responde a una valoración justa, a una valoración con prueba de que un país es terrorista, o es una manipulación también política que responde a los intereses de las administraciones de los Estados Unidos. Entonces, Cuba no es un país terrorista. Cuba tampoco es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Cuba nunca ha hecho, ni ha propuesto, ni ha armado una acción agresiva que ponga en peligro la integridad territorial o la seguridad o la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de otras agrupaciones. No hay bases militares de otros países en Cuba. Tenemos cooperación militar y acuerdos de cooperación militar con países amigos, con aliados, pero para nada eso significa que haya bases militares en Cuba. En Cuba, como decía Legañoa, sí hay una base militar. Una ilegal base militar. ¿Y de quién es? Es una base ilegal norteamericana en el suelo de la provincia cubana de Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo cubano. ¿Quiénes son los que tienen bases militares en todo el mundo? ¿Quiénes se distinguen por apoyar el terrorismo de Estado en el mundo? ¿O acaso la agresión a Venezuela y el secuestro de un presidente no fue un hecho de terrorismo de Estado? ¿O acaso el apoyo de Estados Unidos al genocidio en Gaza del pueblo palestino no es un hecho de terrorismo? ¿O acaso
disparar y desaparecer lanchas, embarcaciones con personas a las cuales no se les ha probado que estén vinculados al narcotráfico de manera extrajudicial, sin existir investigaciones, sin existir evidencia, no es un acto de terrorismo. Entonces, ¿de qué lado está la verdad en este mundo? ¿Cuál es el principal Estado que en el mundo sí es un peligro para la seguridad del mundo, para la paz del mundo? Estados Unidos. Esa es la visión que yo tengo sobre este tema, Legaño. Un saludo, presidente. Norlan Rosendo, de la Agencia Cubana de Noticias. Presidente, el contexto cubano actual es muy complejo en la generación eléctrica, tanto por los problemas en el acceso a los combustibles internacionales, recrudecido ahora por la orden ejecutiva que amenaza con impedir aún más que podamos acceder a eso. Cuba ha planteado en varias oportunidades, en varios escenarios nacionales, una estrategia a largo plazo para cambiar la matriz energética del país, hasta llegar en el 2050 aproximadamente al 100% país de fuentes renovables. A la luz de los acontecimientos actuales, ¿hay alguna actualización de esa estrategia? En el caso de que así sea, ¿cuáles son los elementos que la sustentan y cuáles serán las prioridades entonces? Una pregunta muy interesante y yo creo que tiene que ver mucho con lo que la gente tiene preocupaciones, con lo que la gente quiere conocer. Bueno, el mes de enero nosotros lo hemos dedicado a los plenos, a las estrategias en los territorios y a las estrategias nacionales. Y una de las prioridades ha sido el programa energético del país, que comprende los temas de electricidad y comprende otros temas también energéticos, están asociados al tema del combustible, el uso de los combustibles. Y hemos actualizado esa estrategia. Lo que pasa es que ya venía una estrategia, como tú mismo planteas, desde hace aproximadamente 2 años, que tenía como un objetivo fundamental, o tiene como un objetivo fundamental, la transición energética, o sea, ir hacia fuentes renovables de energía y ser más independiente del uso de los combustibles fósiles. La manera en que un grupo de medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos en medio de esta situación se ha orientado al bloqueo energético del país nos ratifica la importancia de mantener esa prioridad en la transición energética del país hacia las fuentes renovables de energía. Entonces, para poder contestar, y tal vez aquí me detengo un poco, pero tal vez para poder contestar tu pregunta, tengo que hablar qué resultados tuvimos de la aplicación de esa estrategia el pasado año y en qué consiste la actualización, ratificación y actualización de esa estrategia en los momentos actuales, a la luz de los acontecimientos de estos días. Bueno, la situación fue tan compleja el año pasado que los discretos resultados, por decirlo de alguna manera, aunque hay uno de ellos que no es nada discreto, y lo explicaré, no permitieron ver la magnitud de impacto de lo que se logró el pasado año, que fue uno de los años que tuvimos más acoso, que tuvimos menos recursos financieros, que tuvimos menos combustible. El pasado año nosotros recuperamos más de 900 megawatts en la fuente de generación distribuida del país. ¿Por qué no se ha visto ese impacto? Porque ha coincidido haber aumentado o haber incrementado capacidad de generación o recuperar capacidad de generación distribuida, pero no haber tenido, por todas las razones que conocemos, combustible para que eso. Por ejemplo, nosotros llevamos 4 semanas que estamos en 0 de generación distribuida, que no podemos emplear más de 1.300 o 1.400 megawatts de potencia instalada en generación distribuida en el horario pico para compensar los déficits. Saquen ustedes mismos la cuenta si en el horario pico nos hemos estado moviendo en estos primeros días del año, el primer mes y lo que ha transcurrido de febrero, entre 1.600, 1.800, 1.900 megawatts de déficit. A veces hemos llegado hasta los 2.000. Si hubiéramos tenido incorporado funcionando en ese horario 1.200, 1.300, 1.400 megawatts de generación distribuida, el pico se hubiera
minimizado a 500 o 400 en un momento muy particular del pico y hubiéramos podido cerrar la mayoría de las noches después del pico y de las madrugadas. Pero fue un resultado que no lo hemos podido aprovechar en su potencialidad por los problemas de combustible, pero que ahí está. Ahí está. También recuperamos capacidades de generación térmica, que tiene que ver con todo el proceso que se ha ido potenciando de reparación y mantenimiento de las principales centrales termoeléctricas del país. El impacto no se ha visto porque hemos tenido déficit muy grandes. Pero fíjense que hemos mantenido un déficit, por ejemplo, en el pico este que le estamos hablando, funcionando solo en ese horario pico, sin generación distribuida, las termoeléctricas, las centrales termoeléctricas. Y el pico, o las diferencias en el pico, los déficits del pico se han mantenido más o menos iguales que en otro momento, en que podíamos tener una parte de la generación distribuida, pero no teníamos lo que habíamos recuperado en generación térmica. Y eso tampoco ha dejado de ver el impacto. Y la tercera dirección en la que trabajamos y donde yo creo que sí hay un resultado notable, que tal vez no se percibe tampoco, es en las inversiones que hicimos en ese año tan malo, en materia de situación económica y financiera, en fuentes renovables de energía. Nosotros el año pasado realizamos una inversión e instalamos más de 1.000 megawatts de generación eléctrica con parques fotovoltaicos. Alrededor de 49 parques fotovoltaicos instalamos en el país. Por lo tanto, antes del 2025, la penetración, o digamos el porciento que aportaban las fuentes renovables de energía en la generación eléctrica en el país era solo del 3%. Y con esa inversión en ese año, en un solo año, saltamos del 3 al 10% de generación. Significa que crecimos un 7%. Y ustedes me preguntarán con la población, ¿pero dónde está esa energía? Bueno, imagínense que si de día no hemos tenido generación distribuida, y si de día nada más que hemos podido contar con las termoeléctricas, algunas de ellas en reparación o en mantenimiento, ¿por qué en el día no hemos tenido los picos de déficit que tenemos en la noche? Bueno, sencillamente porque esos 1.000 megawatts de parques fotovoltaicos están generando promedio diariamente en las horas del día en que funcionan el 38% de la energía que el país consume en esos momentos. Y nos ha podido mantener un nivel de déficit controlable, manejable en los horarios del día. Vamos a verlo de otra manera. Si no hubiéramos contado con esos 1.000 megawatts, nosotros en el día hubiéramos contado con menos de 1.000 megawatts de generación. Estuviéramos generando alrededor de 900 y tantos megawatts en el día. Y un sistema electroenergético como el nuestro, con 900 megawatts de generación, con más de 1.200, 1.300 megawatts de déficit sostenido en el día, porque fíjense, hoy tenemos una diferencia en el déficit en el día y en la noche. Si no hubiéramos tenido esos parques fotovoltaicos, el déficit que hoy tenemos por las noches hubiera sido durante todo el día. ¿Qué hubiera pasado? El país hubiera estado viviendo sistemáticamente de blackout en blackout. O sea, constantemente el sistema estaría inestable, se hubiera producido el apagón total, nos hubiéramos vuelto a recuperar y en 2 o 3 días volvíamos a la inestabilidad. Y eso no ocurrió. Ahora, Slim me preguntaba los otros días, ¿y por qué hay una percepción, sobre todo en La Habana, de que ha aumentado los apagones en el horario del día? Y hay ocasiones en que sí ha aumentado, y hay ocasiones que cuando confluyen ya más problemas, combustible, rotura, el sol más débil, se nos complican más las cosas. Bueno, nosotros trabajamos, cuando uno va y analiza los déficits que hemos mantenido en el día antes de enero, y en enero y febrero, los déficits en el día son más o menos iguales. Lo que pasa es que nosotros hasta el 2025 trabajamos con un concepto de priorizar la generación eléctrica en el día a la población.
pero teníamos parada la economía. Teníamos paradas las industrias, teníamos parado las actividades agrícolas, el riego, teníamos parado las principales fábricas, los principales centros exportadores, los principales centros de producción de bienes para la población. Y también haciendo un análisis realista de las condiciones del país, dijimos, bueno, hay que poner un poco de energía en este año en la economía, en el día. Sabiendo que es a costa de afectar la población, pero es que también la población recibe de lo que produzcamos en la economía. Y si la economía no produce, entonces nos complicamos más. Y el impacto de los problemas energéticos es mayor en la vida de las cubanas y los cubanos. Entonces, con ese concepto, el déficit se ha mantenido igual, lo hemos podido sostener a partir de esa inversión, pero una parte de esa energía la estamos dedicando a la economía. Y así hemos logrado en los horarios del día priorizar los riegos eléctricos. El riego, por ejemplo, de las hectáreas de arroz que estamos sembrando, porque este año queremos lograr 200.000 hectáreas de arroz, que nos implicaría una producción con la cual empezaríamos a cubrir alrededor del 30 al 40% del arroz que consumimos en la canasta nomada y que hoy se importa. Y sería un primer paso para en 2 o 3 años alcanzar el autoabastecimiento de arroz con producción nacional y no tener que importar arroz en el país. Hemos podido darle energía a un grupo de entidades que generan exportaciones. Hemos podido darle energía a entidades que sustituyen importaciones. Hemos podido dar la energía que necesita el tabaco, que es un rubro de exportación importantísimo hoy para el riego y para las inversiones que se han hecho. Ahora, como ya todas las provincias tenían afectaciones, para equilibrar eso en el país, ¿dónde se siente más? En La Habana, en la capital, porque es la que tenía más capacidad de entregar una parte, de pedirle una parte de esa energía para poder potenciar la economía. Y es por eso que puede existir, existe de hecho, una apreciación de que hay más déficit. El déficit no, lo que pasa es que hay más déficit en la población porque hemos priorizado la economía. Yo digo, ¿estamos equivocados en ese concepto? ¿O no también es una manera de poder dedicar una parte de todo ese esfuerzo inversionista a que la economía avance? Y con ese concepto hemos estado trabajando. Bueno, entonces, hasta aquí te he hablado de los resultados del año pasado y lo que han significado en la situación electroenergética actual. Ahora, ¿qué hemos planteado? Ya no solo para la electricidad, lo hemos planteado como un concepto para la situación energética del país. Porque de estas presiones, de esta situación que estamos viviendo, y lo hago desde un enfoque no idealista, lo hago desde un enfoque racional, optimista, pero también realista, esto hay que aprovecharlo como una oportunidad. Y terminar de comprender que el país tiene que ser capaz de sostenerse energéticamente con las fuentes de energía que nosotros poseemos. Con nuestro crudo nacional pesado, con las fuentes renovables de energía, tenemos aire, tenemos agua, tenemos sol, tenemos biomasa, podemos generar biogás. Y ese concepto entonces aplicarlo a la generación eléctrica. Y ese es un concepto que actualiza lo que estamos planteando en el tema del plan energético y en particular la relación con la electricidad. Y por supuesto no se logra de salto, pero imagínense si no hubiéramos tenido los 1.000 megawatts, pero si tuvimos 1.000 megawatts el año pasado y aspiramos a tener una cifra cercana a eso este año, entonces ya estaríamos llegando a niveles por encima del 15 o cercanos al 20% de generación eléctrica con fuentes renovables, y el país en el modelo económico y social 2030 lo que se proponía llegar a un 25% en el 2030. Estaríamos llegando desde el 2030 a eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué otras acciones se están contemplando en ese ya programa actualizado? Bueno, la continuidad del programa de mantenimiento de las centrales termoeléctricas, pues nosotros no podemos prescindir de inmediato de la base termoenergética.
porque además en esa base termoenergética podemos generar con crudo nacional sin dependencia de importaciones de combustible. Continuar el programa de incremento de las fuentes renovables de energía. Ahora en febrero, cuando cierre febrero, tendremos 98 megawatts más en parques fotovoltaicos instalados. Cuando cierre marzo, le habremos incorporado 58 megawatts más en marzo. Y así iremos en todos los meses del año incorporando más megawatts como lo hicimos el pasado año. Ya estamos en inversiones que ya no solo incrementan la generación con fuentes renovables de energía, sino que una parte de estas inversiones tienen fuentes renovables de energía con acumulación. Al ir las fuentes renovables de energía con acumulación, estamos garantizando estabilidad en frecuencia del sistema y por otra parte estamos creando capacidades de, con la energía que se acumula fotovoltaica durante el día, tener capacidad de generación por la noche. Y eso nos hace totalmente independientes del uso de los combustibles fósiles. Se están instalando 5.000 sistemas fotovoltaicos, digamos domésticos, familiares, en viviendas, de 2 kilowatts cada uno, en las viviendas que en el país no estaban electrificadas porque eran viviendas aisladas. Y donde llevar la electricidad tendría una inversión tremenda en cable, transformadores, postes, lugares de difícil acceso. Cuando logremos esto, estaríamos completando la electrificación de un 100% del país. O sea, la posibilidad de que todo el mundo tenga electricidad. Ya el otro depende de lo que genere. Pero esas viviendas que no tenían electricidad van a empezar a tener electricidad estable porque tiene acumulación también y van a poder disfrutar de lo que nunca han podido disfrutar. Y nos alcanza para las viviendas que nos faltaban y también para un grupo de viviendas que estaban en sistemas donde la energía que se les suministraba era en el día a pocas horas porque dependían de plantas de combustible, de plantas eléctricas o de hidroeléctricas que dependían del caudal de agua que existiera o determinadas conexiones muy malas. Por lo tanto, mejoramos 5.000 viviendas en ese concepto. Por otra parte, estamos ya instalando 5.000 módulos más fotovoltaicos en centros vitales para dar servicios a la población. Fíjense, todo eso lo estamos haciendo en medio de esta circunstancia, en medio de este momento, y le aporta a esa transición energética. Por ejemplo, 161 hogares maternos en el país van a ser beneficiados con estos módulos. Se puede ir la corriente en esos lugares y los hogares maternos van a tener energía. Ya se le han ubicado módulos de este tipo. Hay niños, se le dice niños dependientes, son niños que tienen enfermedades que necesitan tener energía en su casa todo el día. Ya el año pasado se lo instalamos a 161 niños y este año se lo vamos a instalar a 121 más. 156, hablé de 161 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 305 casas de abuelos, 556 policlínicos, que por lo menos el cuerpo de guardia y una parte importante van a tener estos sistemas. 336 sucursales bancarias. Ustedes saben que uno de los problemas hoy con los que choca la población cuando hay apagón es que no puede hacer operaciones bancarias. Y la economía no funciona entonces también desde el punto de vista financiero. Bueno, eso se resuelve. 349 oficinas comerciales de la ONI y de otros organismos donde las personas tienen que hacer el trámite. Aquí hemos hablado de casas abuelos, de policlínicos, de sucursales, todo eso está disgregado por los 169 municipios de nuestro país. O sea, vamos a ese concepto. Y no nos detenemos, aspiramos a más. Ahora, hay 10.000 sistemas fotovoltaicos más. Fíjense, hemos hablado 5.000 y 5.000 son 10.000. Ya son 10.000 viviendas o 10.000 instituciones que no necesitan conectarse al sistema electroenergético nacional. Hay 10.000 sistemas fotovoltaicos que se le están entregando con prioridad a personal del sistema educacional, a personas que trabajan en el sistema educacional y en el sistema de salud. Médicos, maestros, profesores, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación superior,
que son dos sectores que le aportan mucho a la sociedad, que son dos sectores donde se trabaja en condiciones muy complejas, con facilidades de pago, con créditos, pagos a largo plazo. Son 10.000 personas más, o 10.000 viviendas más, eso se multiplica por 3 o 4 de familias que mejoran con esto. Hemos planteado incentivos para personas que comprando sistemas quieran cogenerar y aportarle al sistema electroenergético nacional. O quieran cogenerar y aportarle a una comunidad, o aportarle a una cuadra, o aportarle a un grupo de viviendas. Hemos creado incentivos también para que en materia arancelaria, en materia de precios, en materia de forma de pago, todo el que pueda adquirir